Miren, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién de ustedes habla solo o habla consigo mismo? Nadie levantaría, posiblemente nadie levantaría la mano, ¿no? Porque hay como una idea de que los locos hablan solos, ¿no? Hay como una idea. Pero no sé si ustedes lo han notado, todos hablamos solos de paso, ¿no? Este es un tema estudiado, muy estudiado, y se sabe que todos hablamos solos. Hay una estadística que dice que se estima que entre el 20 y el 25% de nuestros pensamientos, de nuestra actividad mental en el día, ¿sí? Consiste en hablar con nosotros mismos, ¿sí? Y no es que estemos locos, puede haber algún loco por ahí, ¿no? Pero la realidad es que hablar con nosotros mismos es como que uno va ensayando conmigo mismo cómo resolver ciertas situaciones, ¿no? Entonces, por eso le digo que esto es natural, es parte de nuestra dinámica de pensamiento. En psicología se llama discurso interno, ¿sí? O discurso privado. Discurso interno cuando yo hablo conmigo mentalmente, ¿sí? Y discurso privado cuando yo hablo conmigo en voz alta. Seguramente les ha pasado a ustedes, pero a veces ya, cuando nos pasa a nosotros no nos damos cuenta, porque es como natural. Nos llama la atención cuando vemos a otro. Capaz que vos vas en la calle y ves que enfrente hay alguien que viene caminando solo y viene como hablando con, ¿no? Viene gesticulando y a veces está hablando con palabras audibles, ¿no? Es lo que llamamos o lo que se llama el discurso privado. Los otros días el año pasado, una hermana de iglesia, no sé por qué, me dice, ¿usted sabe, pastor, que yo dice, salgo a correr todas las mañanas? Me dice. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y la gente dice, me mira como raro, así como diciendo, "Mm". Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y después de un tiempo se dio cuenta de que ella va hablando sola, ¿sí? Pero va hablando, claro, va corriendo y va hablando en voz alta, corriendo ahí. Entonces la gente corriendo en voz alta y hablando en voz alta, ¿viste? Como que la miran, ¿no? Pero no es tan, digamos, no es tan raro, ¿sí? Parece que es normal que nosotros en ese diálogo interno vamos reflexionando o vamos buscando soluciones o ensayando situaciones por si pasa esto, haría esto, por si pasa esto otro, reaccionaría de esta otra manera. Es como natural, ¿no? Es como natural. De hecho, la Biblia menciona más de un caso de personas hablando consigo mismos. Casos con resultados positivos y casos con resultados negativos. Fíjense, el primero son casos muy conocidos, pero tal vez este detalle no lo teníamos en cuenta. Fíjense en Lucas 15, el caso del hijo pródigo. Ustedes conocen la historia, ustedes la conocen muy bien la historia. Él pide la herencia al padre, se va, vive perdidamente en una provincia apartada. Hay hambre, viene un hambre muy grande, y entonces él está ahí pasando hambre, ya se le acabó el dinero, y finalmente dice que está dándole de comer a los cerdos, y él anhelaba comer aunque sea la comida de los cerdos, ¿no? Y ahí en el versículo 17 al 19 dice, finalmente recapacitó, o la versión tradicional dice, volviendo en sí, y dijo, ¿a quién dijo? A sí mismo. Hay una conversación interna con él solo, con él mismo, ¿no? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Así que él tuvo un diálogo consigo mismo, en donde empezó a evaluar su situación, en donde empezó a evaluar cómo llegó a estar como estaba, y en donde empezó también a elaborar un discurso para enfrentarse, ¿sí?, con el padre, porque ya había decidido regresar. Así que vemos aquí al joven rico dialogando consigo mismo, ¿sí?, conversando consigo mismo. La respuesta de Dios a su diálogo interno fue muy interesante, porque el hijo pródigo
tuvo un diálogo interno, ¿sí? Para volver al Padre, y en ese diálogo interno él elaboró una propuesta, ¿sí? Basada en su falta de méritos. Padre, soy un desastre, ¿sí? No hice nada bien, hice todo mal, entonces, como no tengo méritos para ser llamado tu hijo, o sea, estar otra vez al nivel de hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, en este diálogo interno que él tuvo, elaboró una propuesta para volver a ser, volver a estar junto al Padre, pero una propuesta basada en su falta de mérito. Pero el Padre descartó esa propuesta para ofrecerle otra, para ofrecerle una propuesta basada en su misericordia. Pero acá vemos cómo el diálogo interno, ¿sí?, lo llevó a este hijo a tomar una decisión correcta, una decisión correcta. Es importante el diálogo interno. Pero quiero mencionar otra característica con otro caso bíblico, que de alguna manera creo que puede sumarle un ingrediente más. Y es el caso de cuando Eliseo sana a Naamán, el capitán sirio que tenía lepra, ¿sí? El texto es largo, pero ustedes conocen la historia, ¿sí? Segunda de Reyes 5, y entonces ustedes conocen, Naamán viene, es mandado al río Jordán para que se pueda sumergir ahí 7 veces, no quiere, después sí lo hace y finalmente queda sano. Vuelve y le dice a Eliseo que quiere pagarle, vestidos, dinero, quiere pagarle. Eliseo dice, no, de ninguna manera, ¿sí? Y entonces Naamán se retira con todo el dinero y las posesiones con las que quería pagarle a Eliseo. Y entonces ahí, versículo 20, dice, cuando Giezi era el criado, ¿verdad?, de Eliseo. Cuando Giezi, el criado de Eliseo, varón de Dios, pensó, ¿no? Y acá viene un diálogo. ¿Con quién dialogaba Giezi? Consigo mismo. Dice, vaya, mi señor no permitió a este sirio Naamán que le regalara lo que trajo, pues juro por el Señor que ahora mismo voy a ir tras él para pedirle que me dé algo. ¿Este diálogo con quién lo tuvo? Consigo mismo. Es como que él estaba conversando, che, mira, ¿qué hace? ¿Qué anda? ¿En serio? Sí, dale. Y él mismo se aprobaba y se preguntaba y se aprobaba y salió, conversando solo ahí. Este muchacho Giesi, ¿no? Es interesante que ustedes conocen la historia, lo alcanza, él dice, ¿qué necesita? No, dice, vinieron, una mentira, ¿no? Vinieron unos profetas, así que dame unos vestidos, le dio dinero, ¿no? Y retomo el versículo 24. Dice, cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de manos de ellos, o sea, de los que traían el dinero y los regalos, y lo guardó en su casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Después de eso, se presentó ante su señor, aquí no pasó nada, ¿no? Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él respondió, yo no he ido a ninguna parte. Mentira, ¿no? Entonces Eliseo le dijo, ¿crees que yo no estaba allí en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte? Pero este no es el momento de recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Acá también tenemos un caso de un diálogo interno, ¿sí? El diálogo interno es positivo, lo dijimos, a veces nos hace reflexionar, como en el caso del hijo pródigo, a veces nos hace reflexionar sobre nuestra condición y nos lleva a tomar decisiones que nos ayuden a acercarnos a Dios o a acomodar cierto aspecto de nuestra vida. Pero también puede tener una cuota de peligro cuando no incluimos en el diálogo interno a Dios. Porque cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, nadie nos lleva a la contra. O alguien nos dice, no, está mal. Nadie nos lleva a la contra. Si estoy charlando con quién, conmigo, ¿no? Y entonces, esa es la diferencia con orar. Cuando uno ora a Dios, Dios puede opinar diferente a vos. Y es posible que Dios te diga, está bien, vos esperas esto, pero Dios dice, me parece que un mejor camino sería este otro. O una mejor decisión sería esta otra. Entonces, dialogar con nosotros mismos
tiene su aspecto positivo, pero puede ser peligroso si no incluimos a Dios. Porque cuando yo charlo conmigo mismo, yo nunca me contradigo. Yo siempre tengo la razón. Esto lo vemos mucho, lo que estamos, que tenemos alguna relación, ¿no? Amigo, novia, matrimonio, ¿no? Vos tenés todo, en tu mente armaste todo, ¿no? Todo, la idea la desarrollás, todo armaste, hasta que la compartís. Che, ¿qué te parece tal cosa? Y el otro día dice, ¿y este detalle? Y ya te tiró todo el circo, ¿no? Toda la estructura. Y a veces decís, ¿para qué le conté? Pero es que era bueno que le contaras. ¿Por qué? Porque el otro, que es diferente a vos, te puede mencionar detalles que vos no los tenés en cuenta. A veces estamos tan entusiasmados con una idea que vemos solamente los pros, ¿no? Y no vemos los contras. Esto es como los chicos cuando se ponen de novios, ¿no? ¿Qué le ven al otro? Todo lo lindo, ¿no? Pero con el tiempo uno va encontrando lo lindo y aquellas cosas a mejorar también. Por eso es importante que en este diálogo interno, ¿no?, que tenemos nosotros y que nos pasa a todos, ¿sí?, incluyamos a Dios. En la parábola del fariseo y el publicano, dice que el publicano pedía misericordia de Dios y el fariseo dice que oraba consigo mismo. Otro caso tenemos ahí. Es interesante que el fariseo que oraba consigo mismo y no incluía a Dios, aunque estaba en el templo, y aunque teóricamente estaba orando, pero no estaba orando, estaba conversando consigo mismo, este fariseo que no incluía a Dios se creía genial. Ah, gracias porque no soy como ese publicano. Soy un tipo fiel, soy genial. Claro, ¿qué creen que le hubiera dicho uno? Ya nosotros que ya conocemos la parábola y el final de la parábola, ¿no? ¿Qué creen que hubiera dicho Dios si en lugar de el fariseo charlar consigo mismo, además hubiera incluido a Dios? Dios le hubiera dicho, no sos tan genial, es cierto que diezmás y haces cosas buenas, pero no sos tan genial porque llevas una vida independiente de mí, porque crees que la salvación viene por las cosas buenas que haces y no por aceptar a Dios como tu Salvador. Es interesante. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia charlando con nosotros mismos cuando creemos que estamos orando, como le pasó al fariseo? ¿O cuántas veces estamos creyendo que charlamos con nosotros mismos, pero está Dios metido ahí? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en lo sensible que vos estés dispuesto, en lo sensible que esté tu mente, tu corazón, a escuchar la voz de Dios. El fariseo ya se había insensibilizado de tal manera que no había manera de que él escuchara la voz de Dios. Sencillamente hablaba consigo mismo. Y tal vez hay otros que comienzan hablando consigo mismos, pero son sensibles a la voz de Dios y terminan escuchando las intervenciones de Dios en ese diálogo y terminan orando, conversando con Dios. Y esto marca un antes y un después. Esto marca un antes y un después. Y lo vemos en el caso de Giesi, porque fíjense en el versículo 26 que lo leímos recién, Eliseo le da la razón de por qué Giesi está equivocado. Le dice, ¿acaso es tiempo de tomar plata, tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos y siervas? Acá no dice que está mal tomar esas cosas. ¿Qué dice? No es tiempo. No es el tiempo. No dice, está mal que tomes posesión. Dice, ¿acaso es el tiempo? No, no es el tiempo. ¿Y cómo nosotros podemos discernir cuál es el tiempo? ¿De hacer esto o de dejar de hacer aquello? Y justamente si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Esa es la clave. La ambición, en el caso de Giesi, tergiversó los tiempos de Dios. Porque Dios no dijo está mal hacer eso, dijo no era el tiempo. Pero la ambición de Giesi tergiversó los tiempos de Dios. Y él terminó haciendo algo que no era el tiempo de hacerlo. Y cosechó las consecuencias. Entonces, yo creo que más que nunca tenemos que ser conscientes, ¿sí?, de que tenemos que estar conectados con Dios. Es muy fácil tomar malas decisiones, ¿o no? Es extremadamente fácil tomar malas decisiones.
Y no siempre nos es tan claro tomar buenas decisiones. Y si uno, pero ahí está, ¿cómo sabemos qué hacer y qué dejar de hacer? Y bueno, cuando uno es sensible a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da discernimiento para saber cuándo tenés que decir que sí y cuándo tenés que decir que no. Te va a dar discernimiento para saber cuándo tenés que esperar y cuándo tenés que avanzar. Ahí está. A veces incluso nos equivocamos con cosas buenas. Muchas veces queremos hacer cosas buenas y Dios dice, este está bueno, te felicito, pero no es el tiempo. Pero si esto que quiero hacer no va en contra de la voluntad de Dios. Sí, sí, ok, no va en contra de la voluntad de Dios, pero no es el tiempo. Tal vez Dios quería que se hiciera más adelante. O que lo hiciera otro, no vos. Y ahí necesitamos entonces el discernimiento espiritual. Ojalá tengamos ese discernimiento espiritual para tener muy claro qué hacer y cuándo hacerlo, para tener muy claro cuándo estoy hablando conmigo mismo y cuándo estoy hablando con Dios. El fariseo que no tenía sensibilidad ya espiritual, no se creía que oraba y hablaba consigo mismo. Ojalá a nosotros no nos pase lo mismo. Amén. Amén.